Hola y sean todos y todas bienvenidas otra vez. Yo soy Augusto y muchísimas gracias por abrir la chuleta de Osler. Hoy toca hablar de cefalea en urgencias. Una de las cosas más importantes es entender que podemos estar frente a un paciente que tiene una cefalea primaria, donde el problema principal es el dolor, o una cefalea secundaria a otra patología, donde el problema puede ser más grave, como una infección o hipertensión intracraneana por una hemorragia o una lesión ocupante de espacio. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es cuál y cuáles serían las señales que suenan la alarma o indican alto riesgo? Primero hagamos un repaso rápido a las cefaleas primarias, donde el paciente acude por dolor intenso e incapacitante, a veces con síntomas vegetativos como mareo, náuseas, vómitos y síntomas neurológicos como sensitivos, sensoriales y hasta motores, pero transitorios. Seguramente este paciente habrá tomado medicación en casa y pues no le ha ido bien, no ha mejorado o simplemente la toma y la vomita, ¿no? Estas cefaleas primarias son tres. La clásica cefalea tensional, que es bilateral, como si fuera un peso, como si el paciente tuviera un casco apretado, que puede durar días y en el transcurso como que mejora, empeora. Y no suelen haber síntomas acompañantes, pero sí puede ser muy discapacitante, sobre todo si es frecuente. Luego está la migraña común sin aura, la migraña clásica con aura, donde existen síntomas premonitorios previos, como escotomas centellantes, tinnitus, y posteriormente se establece el dolor de forma gradual y puede durar entre media hora, una hora, hasta 3 días. Suele ser unilateral, pero puede ser bilateral y es punzante, pulsátil, intensa, invalidante, ¿no? Se acompaña de fotofobia, sonofobia, entonces la persona prefiere estar en una cama, acostada, tumbada, con una almohada encima, en silencio, en un lugar oscuro, con las persianas abajo. Dado que el mecanismo es de una inhibición neuronal, sí que pueden existir déficits neurológicos focales, sensitivos, motores, pero transitorios. Y después están un grupo de cefaleas que tienen un componente autonómico vegetativo llamadas cefalalgias trigémino-autonómicas. El dolor aparece súbitamente de forma explosiva y puede ser muy intenso y luego desaparece, pero solo para volver, son como episodios. El componente autonómico, o sea, parasimpático, significa que el paciente presenta inyección conjuntival, epífora, miosis, tosis, anhidrosis, como si fuera un Horner, ¿no? Rinorrea unilateral, ipsilateral al dolor. Esos ataques son tan intensos que a veces asocian autolesiones. Algunos pacientes se han hecho daño para acabar con el dolor. El clásico ejemplo es la cefalea en racimos, pero también existen las llamadas cefaleas neuralgiformes con lagrimeo. Sus siglas en inglés son SUNCT o SUNA. Y luego están las hemicráneas continuas, paroxísticas, cada una con evoluciones distintas, tratamientos abortivos específicos. Cabe resaltar que de todas estas, solamente la cefalea en racimos responde al tratamiento con oxígeno y solamente como segunda línea, porque estos pacientes se benefician de triptanes intravenosos. Sin embargo, son las cefaleas no traumáticas secundarias a otro problema subyacente las que pueden ser verdaderas urgencias y emergencias vitales. Requieren de sospecha para poder diagnosticarlas y dar tratamiento tan rápido como sea posible. Si yo no la sospecho, no la puedo diagnosticar. Por eso a continuación vamos a resumir rápidamente algunos datos como síntomas y signos clínicos que indican que podríamos estar frente a una cefalea de muy alto riesgo. Primero, cefaleas de inicio súbito, rápido y con el esfuerzo durante el ejercicio. Aquí cabe el término thunderclap headache o cefalea en trueno. Abrupta y súbitamente agudísima, pasa de cero dolor a lo más intenso inmediatamente o en segundos. Y puede ser signo de una ruptura de un aneurisma, de una hemorragia subaracnoidea. Pero hay otras causas también como una disección vascular, una disección carotidia, un glaucoma agudo, de ángulo cerrado, una trombosis venosa. El paciente puede reportar dolor con esfuerzo o durante la actividad física y cuidado, el dolor que empieza con la actividad sexual, porque abre la posibilidad de una ruptura vascular y una hemorragia intracraneal. Cambio en el patrón del dolor de la cefalea habitual en un paciente que ya tiene cefalea crónica, o sea, un cambio en la intensidad del dolor, un paciente que diga nunca me ha dolido así, o cambio en la localización del dolor o con síntomas acompañantes diferentes pueden indicar una causa subyacente.
Si el paciente nunca ha tenido cefaleas, que ahora empiece con episodios, con crisis y ahora tiene más de 50 años, debe llamarnos la atención. La cefalea intercurrente o crónica que suele iniciar en la adolescencia, ¿no? Y que empiece en la edad adulta puede ser un síntoma de alguna lesión intracraneal ocupando espacio. La infección concomitante, las cefaleas progresivas, también pueden ser peligrosas, no solamente las de inicio súbito, sobre todo cuando asocian fiebre y un cuadro clínico infeccioso previo. Tenemos que pensar en la posibilidad de compromiso encefálico, en especial si existe rigidez nucal, otros signos de irritación meningia y síntomas generalizados como alteración del nivel de conciencia, confusión y agitación. Podríamos estar frente a una meningitis, a una encefalitis o incluso un absceso cerebral. Por eso, mucha atención en pacientes con diagnóstico previo de VIH y pacientes en estados de inmunosupresión o inmunodepresión. Repitiendo lo de la cefalea con alteraciones del nivel de conciencia, confusión, ojo con las crisis convulsivas, indican lesión encefálica y compromiso neurológico, pero también por sangrado, ¿no? Además, alteraciones metabólicas, inflamatorias y, repito, lesiones ocupantes de espacio. Mucho ojo con las alteraciones visuales, deben ser un signo de alarma, es verdad que pueden estar en las migrañas, pero ojo porque también están presentes en el glaucoma, que asocia dolor frontoorbitario también, náuseas, vómitos, en las lesiones ocupantes de espacio. Imagínense en las lesiones de la pituitaria, hipófisis, con hipertensión intracraneana, papiledema, por eso la importancia de un buen fondo de ojo, compresión y parálisis del nervio 3, del nervio craneal sexto, ojo con esas diplopias binoculares. Mucho ojo en el embarazo. En el embarazo es un periodo susceptible, así como el parto y el posparto. La cefalea en el embarazo asociada a hipertensión puede indicar preeclampsia. La cefalea súbita en el parto puede orientar una apoplejía pituitaria en caso de hemorragias intensas, el síndrome de Sheehan. Y en el posparto puede indicar trombosis de los senos venosos intracraneales. Finalmente, no olvidemos la posibilidad de hipotensión intracraneana asociada a la punción lumbar durante la anestesia raquídea. La cefalea asociada a uso de tóxicos o medicamentos siempre es importante. Atención con los estimulantes vasoconstrictores como la cocaína, las anfetaminas, pueden generar isquemia o causar lesiones vasculares. Preguntemos por uso de antiagregantes, anticoagulantes pensando en hemorragias y preguntemos por trombofilia y uso de anticonceptivos pensando en trombosis. Finalmente no podemos olvidar la cefalea por uso excesivo de analgésicos. La toma varias veces al día, en días consecutivos de analgésicos, de uso habitual, AINE, pueden perpetuar la cefalea común y la migraña, ¿no? Es una cefalea por uso excesivo de analgésicos. Por último, pero no menos importante, los antecedentes personales y familiares. Pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular previo, tienen mucho más riesgo de un segundo evento. Así que cualquier cefalea en ellos tienen que sonar las alarmas. Y si en la familia existen antecedentes de trombofilia, malformaciones arteriovenosas, neoplasia, ya sea intracraneal o no, debe ponernos en alerta de una cefalea secundaria. Eso ha sido un repaso relativamente breve a las cefaleas primarias, secundarias y los signos de alarma que pueden orientarnos a estar frente a un paciente con cefalea de alto riesgo. A manera de resumen, recordemos la cefalea de inicio abrupto, súbito intenso, sobre todo con el esfuerzo, el ejercicio y la actividad física. El cambio en el patrón habitual de una cefalea crónica, el inicio de cefalea episódica después de los 50 años, la cefalea en el contexto de un cuadro infeccioso, la que se acompaña de síntomas neurológicos generalizados como alteraciones del nivel de conciencia, convulsiones, la que aparece con síntomas visuales, escotomas, diplopia. Recordemos que la cefalea en el embarazo, parto o posparto puede ser secundaria, ojo con eso, y preguntemos por el consumo de tóxicos, medicamentos, estimulantes, ojo con los vasoconstrictores, sobre todo, así como antecedentes personales y familiares de eventos vasculares, trombofilia y hemorragia. Vamos a dejarlo ahí antes de que la cabeza estalle. Espero les haya servido el resumen, sobre todo para la próxima vez que estemos en urgencias y tengamos mejor idea del riesgo que tiene nuestro paciente con cefalea la próxima vez que estemos de turno. Muchísimas gracias por la atención y conmigo será hasta la próxima. Si alguna duda tienes, no olvides pasarte por aquí y abrir de nuevo la chuleta de Osler.